Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, feliz jueves desde Morada Noticias, las voces de los soñadores. Estamos preparados para contarles la actualidad de Medellín y Antioquia y además de eso, para dar la bienvenida hoy a varios moradores nuevos, antiguos, que vienen a contarnos un poco de sus vidas, también de lo que ha pasado en cuanto a actualidad informativa y hablar un poco de los medios y de las noticias falsas, porque hoy estamos en numerales para una tarea que la pregunta era, ¿cómo haces para saber si una noticia es falsa? Antes de empezar a conversar, les presento a mis realizadores habituales, George Varela en la reportería, Dani Arbeláez en la magia de la consola, y hoy estamos con un invitado muy especial desde Venezuela, que lo pueden ver los oyentes que además también nos ven, Melanio. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos ahí muy pendientes del chat que está en nuestra página web www.morada.co/radio y también de nuestro WhatsApp web, que es 350-666-8436. Nos pueden escribir ahí con información que quieran profundizar en este su noticiero y clasificados que quieran promocionar por las ondas de Morada Estéreo. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos de nuevo aquí en este noticiero, ya un jueves muy de personas juiciosas, porque estamos con numerales para una tarea. Invitamos a la gente a que nos responda la pregunta que ya mencionó Laura: ¿cómo haces para saber si una noticia es falsa, si es un fake news, que ahora han salido demasiadas? Y yo le añadiría también a esa pregunta, y que los oyentes y las oyentes nos ayuden ahí a contestar, y es que, por ejemplo, también se utilizan imágenes como para que la gente, en una noticia real se utilizan imágenes falsas para que la gente caiga en el dolor. Como pasó con la Amazonia, como pasó con el tema de la Amazonia. No, bueno, esto es un tema muy interesante porque es lo que se ha utilizado últimamente desde la política más alta hasta los medios de comunicación de menor nombre para influenciar la opinión pública en general. A través de la desinformación y las noticias falsas han logrado que las personas se unan a ciertas líneas editoriales, a ciertas matrices de opiniones que antes no calaban. ¿Por qué? Porque no tenían esas connotaciones negativas que estas personas de manera malintencionada tratan de sembrar en la población. Pero ¿cómo respondemos la pregunta? ¿Cómo hacemos que es para una tarea tenga sentido y cómo le explicamos a las personas la manera de diferenciar una noticia falsa de una noticia verdadera? Bueno, no hay un aplicativo específico para saber que una noticia es falsa o que una imagen... Bueno, las imágenes sí, pero que una noticia sea falsa no hay un aplicativo que te ayude. Ahora, lo que te va a ayudar es el sentido común. Creo que el sentido común es la herramienta principal para cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso, la primera recomendación que les puedo hacer a todos los que están escuchando y todas las que están escuchando es tratar de analizar quién está compartiendo la noticia. Eso es lo primero, sobre todo en redes sociales como Facebook o como Twitter, tenemos que ver quién está compartiendo la noticia, analizarnos, tomarnos 3 segundos para analizar a quién estamos leyendo. Ver primero, lo primero que tenemos que ver es el avatar. Si el avatar es una foto del Chavo del 8 sí, y dice noticias reales, noticias reales y una foto del Chavo del 8 con un micrófono, mira, lo más probable es que este usuario no sea una fuente noticiosa confiable, ¿no? La otra cosa que tenemos que ver es leer la biografía del usuario. Si tiene errores ortográficos, si dice disparates, si dice cosas que no son relacionadas con medio de comunicación, mira, lo más probable es que sea un troll o que sea un bot. Y lo otro es también ver la cantidad de seguidores. Generalmente cuando cuando alguien es periodista y tiene una carrera de renombre y ha hecho un trabajo, digamos, imparcial, veraz, oportuno, tiene una cantidad de seguidores alta. Generalmente tiene muchos más seguidores que los que él sigue.
En cambio, si vemos una cuenta que aunque tenga la misma foto del periodista o tenga el nombre parecido al periodista, pero tiene 15 seguidores, 20 seguidores, lo más probable es que esa cuenta sea falsa y esté siendo usada para difundir información. O sea, que mi cuenta es falsa. Un saludo para Estefa también. Estefa, ¿cómo estás? Bienvenida a Morada Noticias. Hola, ¿cómo van? Muy No, bien, no, no, gracias. tu cuenta es verdadera. Tengo a más pesar de que no 15 tenga. seguidores, yo pues. Pero No, el tema de los números es indicativo cuando es un personaje público al que tú crees que estás leyendo. Porque, a ver, pueden agarrar a Fernando del Rincón de CNN. Él tiene como 350 cuentas falsas con su avatar, con su header de CNN, con la misma biografía, pero ¿cómo lo diferencias además del tilde azul que te pone de verificación Twitter? Bueno, viendo los seguidores. Fernando del Rincón tiene 500.000 seguidores, pero Fernandito del Rincón tiene 13, que es la cuenta falsa, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí saludamos bien a Estefa. ¿Qué más, Estefa? Bienvenida a este hola, noticiero. buenas tardes, ¿cómo están? Muy Qué rico bien. estar por acá. Qué calor está haciendo fuera. Yo venía corriendo. No, pero aquí es un paraíso. Ustedes no se imaginan. Mientras ustedes están sufriendo de calor, nosotros estamos aquí cómodos dándoles las noticias y haciéndoles ver cómo diferenciar un fake news de una noticia real. Además de eso, vamos a contarles también a los oyentes, porque está hoy Estefa con nosotros. Vámonos, Dani, a dar nuestros titulares. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Después de concluir la audiencia con juez de control de garantías, quedó en libertad el excontralor de Antioquia con otros 9 sindicados de hechos de corrupción en la Contraloría General del departamento, luego de que la Fiscalía no lograra que sus pruebas fueran suficientemente contundentes para mantenerlos privados de la libertad. Aunque la Fiscalía apeló y el juez resolverá en 30 días, las personas podrán reintegrarse a sus cargos, excepto Sergio Zuluaga, quien había renunciado. Hay muchísima información que contarles sobre esta noticia, pero trataremos de hacerla sabrosa mientras hablamos de las noticias falsas aquí con Meliano y con Estefa. Además de eso, les presentaremos un panorama de cómo van los incendios forestales en Antioquia en esta época de transición a la temporada de lluvias. Y Estefa está aquí hoy porque nos va a contar una historia de un relato infortunado de un caso de homofobia, en lesbofobia sobre todo, en una pizzería del centro de Medellín. Además de eso, pues tenemos nuestra acostumbrada columna de @catabús en Instagram sobre la onda geek y los videojuegos, y nuestra sección de No Copio, dedicando un minuto de vida a todos esos seres amados que hemos perdido a causa de la violencia homicida en Medellín. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Hemos tenido buenas noticias en los últimos días en Medellín. Llevamos varios días consecutivos sin homicidios en la ciudad. Ayer, miércoles 3 de septiembre, es otro día sin homicidios en la ciudad. Ayer fue miércoles 4 de septiembre, Dani. Sí, miércoles 4 de Ayer. septiembre. Hay un reporte, pero bueno, las noticias también dicen que están por clarificar, entonces no se ha contado todavía como homicidio en la ciudad. Hasta la fecha de hoy van 445 asesinatos en la ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida a todos estos seres amados que nos harán falta en la ciudad.
tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Sin embargo, en el SIX aparece un hombre no identificado que fue asesinado en el barrio Girardot, en la comuna 5 de Castilla. Esperaremos que se clarifique este homicidio y que nos den todos los datos de este ser amado que también nos hará falta en la ciudad. Sobre todo, más que clarificar tantos homicidios que todavía quedan ahí sin resolver, es que necesitamos urgentemente, yo creo que estoy ansiosa porque llegue octubre, cambiar de alcalde, cambiar de política de seguridad, proponernos otras alternativas posibles para solucionar nuestra situación de seguridad y de homicidios y sobre todo esa sensación de miedo generalizada que sufrimos los ciudadanos a diario. Con la bienvenida a Stephanie Montoya, ese es el nombre completo, le queremos preguntar a Stefa qué hace para saber si una noticia es falsa. Complicado. Está muy válido decir absolutamente nada, porque si existen es porque un montón de gente las replica. Creo que es un poco obedecer a la intuición, ¿no? Que es lo que se decía ahora, y es tal vez identificar como en qué momentos está, como si es una noticia que está hablando mal de alguien, se está difamando, entonces muy probablemente, sobre todo esas en las que salen como escándalos de personas, y especialmente para mí ya es muy reprochable cuando una noticia, sea fake news o no, habla de la vida privada e íntima de alguien cuando esa persona no está dando su consentimiento para hacerla pública. Entonces son de una vez el tipo de noticias que yo descarto y ni comparto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es uno de los factores principales para determinar si una noticia es falsa, es el tipo de contenido que está tratando de viralizar, que está tratando de insertar en la mente de las personas, porque un artículo completo de, no sé, digamos de Petro, donde está hablando de su intimidad o un montón de datos que no son relevantes a su carrera como político, puede ser una intención de crear una matiz de opinión a base de un fake news. Y también otro consejo es que cuando les manden la noticia a través de un URL, a través de un link, por favor, vean la página web, vean el dominio, el nombre del dominio. Generalmente, cuando es un fake news, está montado en páginas que parecen ser de noticias, pero no lo son. Y los dominios suelen revelar esa condición de falsedad, porque son www.noticiaschéverecolombia.parse.com. O sea, una cosa rarísima, ¿no? Entonces, y además, /3457-2W/noticia2. Entonces, sí. siempre son yo creo también ahí pensando en todo lo que dice Melanio, pues como de estar muy pendientes de estos perfiles en redes sociales que tienen un avatar que no es muy convincente y que además tienen pocos seguidores, también estos links raros. Yo creo que entramos en un tema un poquito más complicado y es que hay veces hay personas en las redes sociales que están muy bien posicionadas, que las conocen muy bien, también medios de comunicación que son grandes medios de comunicación en los que la gente confía mucho y sin embargo también caen por ejemplo, en nuestro tarot electoral nos dimos cuenta que Juan Carlitos Vélez cayó una vez en una noticia de actualidad panamericana. Yo les traía aquí una listica de políticos colombianos muy famosos que han caído. Sí, de hecho, pues en fake news, bueno, Petro hace poquito. El que yo nombré es uno. Petro es uno que le encanta un fake news y caen todas. Caen todas. El pobre hombre de verdad no tiene suerte con Twitter. Sí, total. Entonces yo creo que también nos toca ahí estar muy pendientes porque inclusive grandes medios de comunicación a los que le hemos dado la confianza de que nos estén informando todo el tiempo también nos están dando información falsa. Por ejemplo, la noticia que les dábamos hace unos días, ya no recuerdo bien qué día fue, creo que fue el lunes, y es que el periódico Que Hubo Medellín, que es uno de los periódicos con mayor audiencia en la ciudad, pues porque es un periódico muy económico, además amarillista, entonces tiene ahí bastante audiencia, publicó el día sábado el nombre de una víctima como culpable, o sea, en vez de ponerlo como víctima de asesinato, puso que era el culpable de la desaparición y el homicidio
múltiple de 3 jóvenes acá en la Comuna 13, que fue una historia bastante fuerte del año pasado, y eso pues generó todo un asunto con la familia que leyó la noticia, y bueno, finalmente hacen la rectificación el día domingo, pero bueno. Pero ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho, entonces, y uno empieza entonces a preguntarse por los editores de los medios de comunicación, qué tan responsables están haciendo en revisar finalmente la publicación final de la noticia. Tenemos que ser muy juiciosos en ese oficio periodístico. Totalmente de acuerdo. El tema del periodismo y los fake news es bastante grande. Por ejemplo, con el Amazonia lo pudimos ver, con el tema del incendio forestal que está ocurriendo todavía en el Amazonia entre Bolivia y Brasil. Muchas de las imágenes que se compartieron son imágenes de hace 10 años, 15 años, inclusive me da mucha risa porque, no me da risa el incendio, ojo, me da risa las imágenes que compartieron. Las imágenes. Sí, porque jirafas corriendo del fuego, ¿no? De cuando acá en la Amazonia. En el Amazonas hay jirafas. Hay jirafas, ¿no? Es un asunto súper complejo porque con eso que dice Melanio y también lo que decía Dani, pasan dos cosas. La primera es que somos pésimos en estar formados en biología y en geografía, no sabemos dónde quedan las cosas, al no saber en dónde estamos parados, pues es muy difícil saber si las imágenes son ciertas o no. Y con lo que decía Dani, esto de los líderes de opinión, el otro asunto terrible y el caldo de cultivo para las fake news son las cadenas de WhatsApp. Total, las cadenas de WhatsApp. Las tías. Y las tías propagando esas cadenas de WhatsApp. Parece que es un problema general, porque en Venezuela las tías también son como el núcleo de la desinformación en Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que ya la cosa es global, pero es un tema de que no se detienen a leer realmente y se escandalizan. Primero porque hay una brecha generacional por las edades y eso no se puede negar. Si bien hay muchas personas que ya tienen una edad avanzada y se han empoderado con la tecnología, la mayoría no. Entonces, cuando les regalan un celular inteligente y les presentan WhatsApp, todo lo que les mandan lo reenvían, sin ni siquiera tener un segundo para detenerse, a analizar si lo que están enviando es verdad o mentira. Lo envían tal cual como el Winnie Pooh que te desea los buenos días. O sea, y es una cosa muy compleja porque cuando apareció Internet, cuando todos estábamos gomosos con nuestros correos electrónicos, lo primero que nos decían nuestros papás y nuestras tías era como... No le haga caso a todo lo que les llega por correo, usted no sabe de dónde viene eso, y ahora son felices compartiendo cadenas de WhatsApp porque ahí nos damos cuenta de que es un medio tan cercano y es como una conversación, se vuelve tan de tú a tú que la comparten esa información a ojo cerrado. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Yorkie, a través de redes sociales? Sí, escuchamos y leemos a nuestros y nuestras oyentes. Eire dice: la fuente, la persona que la comparte. El medio por el que llega. Jessica Córdoba dice: verificar el contexto, como la fecha de publicación, sacar una noticia de contexto, divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación. Quería comentar sobre eso, y es que la semana pasada un montón de gente compartió una noticia de una chica que había sido asesinada en Caucasia, y era una noticia del 2016. Y la gente... Sí, por ejemplo, ese asunto de no fijarnos en las cosas. Cuando recibimos la noticia infortunada de que iba a dejar de emitir Noticias 1, empezaron también a compartir la noticia del asesinato del conductor de la directora de Noticias 1, que sí sucedió, pero en 2016, que puede que no esté directamente relacionado con este hecho del cierre del noticiero. Entonces, también fijarnos en la fecha y los datos cronológicos de las publicaciones es importante. Eso es súper interesante porque una de las cosas que se hace mucho en Venezuela para poder desacreditar a un político con un tema actual es sacar tweets fuera de contexto, tweets del 2010. Que hablan, a ver, todos los años las situaciones cambian y las connotaciones cambian sobre cualquier tema, y lo que te parecía bueno en el 2010 no necesariamente es bueno en el 2019. Melanio, te cuento que el opositor en Twitter más grande de nuestro presidente Iván Duque es el congresista Iván Duque. Sí, siempre se ataca. Pensaba todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que cuando era congresista, que ya ahora siendo presidente, estaba súper a favor del matrimonio igualitario, estaba súper a favor del enfoque preventivo en las drogas, y ya vemos que no es así.
Pero es que, a ver, dicen que los políticos recobran la cordura cuando llegan a la gobernabilidad, ¿no? Pero creo que en este caso era mejor como congresista. Sí, y también, eso es lo que iba a decir. Y a veces funciona a la inversa, ¿no? Que pierden la cabeza cuando llegan al gobierno. Pero esto es algo muy chistoso, porque es lo que te digo. Las cosas que quizás hacen sentido en el año 2010, dependiendo de un contexto específico, de un momento político, no necesariamente tienen que ver con lo que está sucediendo en 2019. Entonces la gente se pone ociosa a buscar esos tweets de hace 9 años y le hacen RT. Y la gente se escandaliza. ¿Cómo es posible que tal político o tal personalidad esté diciendo esto hoy día cuando ya sabemos que eso no es así? Entonces, claro, lo que tienes que hacer es por lo menos tomarte un segundo, porque lo que toma es un segundo para ver la fecha de publicación y tratar de entender cuándo esto fue compartido. Yo creo que eso es algo básico. Y también yo veo el tema de los fake news y de las noticias falsas como una oportunidad para los medios de comunicación, como Radio Morada, como Humano Derecho Radio Estación, como cualquier medio de comunicación. Es una oportunidad para investigar y develar ante la audiencia qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Eso lo hizo AFP con el tema de la fotografía de la Amazonia. Y uso mucho este ejemplo porque acaba de pasar. Hicieron un hilo en Twitter súper interesante publicando de cuándo eran y dentro de qué contexto eran las fotos que se estaban publicando como actuales del incendio del Amazonas, que no lo eran. E hicieron un hilo con todas las fotos. El monito, la monita llorando con el monito, ¿sabes? Con el monito que parecía estar muerto, que en realidad no estaba muerto, estaba vivo, pero bueno, esa foto la captaron en Indonesia en el 2007. Había fotos del incendio de California, o sea, y videos del incendio de California. A mí eso sí también me da mucha risa, porque la gente lo compartía escandalizada, como cómo se está quemando la Amazonia, y pasaba un Ferrari en el video. O sea, oye, yo sé que las cosas han cambiado, pero claro, un Ferrari porque era en California cuando hubo el incendio que se llevó a las casas de muchas estrellas de Hollywood, de muchos multimillonarios. Obviamente los tipos están sacando sus Ferrari y sus Maserati para salvarlos. ¿Desde cuándo en el Amazonia tenemos Ferraris, así como no tenemos jirafas? Y Ferrari se va a ganar, Laura, con el Contralor. Ferrari, ahora lo que decía Melanio, de esos que retoman la cordura o la pierden. Yo creo que estamos en un nido de locos por ser elegante y políticamente correcta en toda nuestra administración departamental. Está estallando, está destapándose para los que realmente no estamos tan metidos en los asuntos de la Asamblea Departamental, en la Gobernación de Antioquia, porque somos un noticiero más de Medellín, pero al parecer esto se trata de un caso de corrupción mayúsculo en la Gobernación, la Asamblea, la Contraloría y muchas otras entidades del departamento e incluso del municipio. Pero yo creo que a partir de octubre sí vamos a tener alcalde y gobernador y que va a ser el mismo. Anoche, después de terminar una larga audiencia con un juez de control de garantías, le dieron la libertad al excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, que había renunciado esa misma semana ante la Asamblea Departamental, es decir, que ya no es contralor, es excontralor, pero cuando era contralor, el CTI de la Fiscalía fue a allanar las instalaciones de la Contraloría para capturarlo a él y para capturar a otros 9 funcionarios que estarían implicados en un caso de sobornos, coimas, o como los llaman el diputado Luis Peláez, el congresista Jorge Gómez y el concejal Bernardo Alejandro Guerra, un caso de extorsión, de vacunas. Porque lo que hacían estos sujetos, o lo que los indican, lo que dicen que hacían, es que cobraban sobornos y cobraban coimas para no desengavetar o no reportar auditorías que se les hacían no solamente a entidades como Indeportes, como Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia, como el IDEA, sino también a funcionarios. En este escándalo estarían salpicados algunos secretarios de despacho de la Gobernación de Antioquia, entre ellas la secretaria de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez, y además diputados de la Asamblea que hacen parte de la coalición de gobierno. Los que estaban pagando para que no salieran las auditorías que les hacían. Un montón de auditorías se quedaron sin salir, que tienen presuntamente los temas de Hidroituango,
el carrusel de los entrenadores en Indeportes, y esta denuncia sobre el dinero que se ha perdido en el IDEA como consecuencia de la investigación que desengavetaba por allá en abril el periodista Ariel Ávila. Vamos a escuchar primero al representante de la Cámara, Jorge Gómez, que empezó investigaciones de control político a la Contraloría y a la Gobernación mientras era diputado de la Asamblea. Yo debo hacer una pequeña precisión. Cuando empezamos las denuncias sobre las actuaciones ilegales y corruptas del Contralor Sergio Zuluaga Peña, quien estuvo a la cabeza en mi equipo de trabajo en la Asamblea Departamental para el efecto fue quien es hoy diputado Luis Peláez. O sea, es una decisión de mía como diputado hacer una investigación y detectar irregularidades y echar adelante todo lo que hicimos, pero creo que hay un mérito importante que reconocer aquí, y es el de Luis, que tengo que decirlo, fue quien descubrió que el título de doctor que allegó para ganarse 40 puntos y ser elegido contralor es un descubrimiento de él en mi oficina. Lo segundo que debo decir es que lo que acaba de presentarse de la libertad del contralor Sergio Zuluaga no es una decisión definitiva, ni es una decisión que conduzca a una absolución del señor contralor. Lo que decidió el juez de garantías es que él no es un perjuicio para la sociedad y al no ser ya contralor, al haber renunciado a la Contraloría, no tiene la capacidad de incidir sobre la investigación y sobre el proceso. Tesis que el señor juez comprobó y asumió, con la que yo personalmente ni nosotros estamos de acuerdo, creemos que el señor es un peligro para la sociedad. Puede seguir y va a seguir incidiendo sobre la investigación, porque quien asume el mando de la Contraloría no es una persona independiente ajena a su equipo o a su pandilla, hace parte del equipo y del grupo que se ha tomado, dijéramos, la Contraloría y la Administración Pública de Antioquia. Bueno, hay varias cosas que apuntar, y es que les cuento que hoy, mientras el congresista Jorge Gómez nos daba estas declaraciones, nos contaron que el excontralor Sergio Zuluaga perdió el examen de aspiración al cargo. Había muchos postulados y se seleccionaban 60 para entrar a otros procesos más avanzados de selección, y él quedó de 63. Y para ganarse los puntos que no le daba el examen, falsificó un título de doctorado. Este es el descubrimiento que nos dice el representante de la Cámara, Jorge Gómez, y además de eso, ahora vamos a escuchar al diputado Luis Peláez, quien nos da otros datos adicionales de lo que sucede en este escándalo de corrupción. Perdón, al concejal Bernardo Alejandro Guerra. De hechos gravísimos que aún la Fiscalía no ha aportado al proceso. A mí no me cabe la menor duda de que el Contralor debe ser recapturado, que es un peligro para la sociedad. Es que el cargo no es el que hace peligroso. El cargo le da la posibilidad de abusar del poder, de extorsionar, de robar. Pero esa extorsión no viene desde la Contraloría General. La estructura criminal está montada desde la Contraloría de Medellín 2012-2016, donde ya hay auditorías hechas por la Auditoría General de la República recientes que no fenecen las cuentas de la Auditoría General de Medellín durante 2 años, porque no se adelantaron los procesos fiscales en la alcaldía de Medellín respectiva, ni se llamaron en garantía las aseguradoras, ni se tomaron medidas cautelares en procesos tan graves como el del hospital, el de la plaza mayorista, donde se vendió un lote que tenía que venderse en 40.000 millones de pesos y entregó en 19.000. Desde allá vienen delinquiendo Juan Carlos Peláez Serna y Sergio Zuluaga y Carmen Escobar. Son las 3 personas cabeza de la organización. Pasan a la Contraloría Departamental y ya lo ha dicho el diputado. Bueno, hay un asunto ahí importante, y es esta retrospectiva de todo lo que ha hecho, o los indican que ha hecho, el excontralor del departamento Sergio Zuluaga. Lo primero es el escándalo de las cirugías en el Hospital La María. Al parecer el señor se operó por 7 millones de pesos, se hizo varias cirugías que cuestan mucho más, como aumento de cadera, como liposucciones, y
a cambio de hacerse estas cirugías, no auditó correctamente al Hospital La María, que reporta 36 desfalcos en varios contratos que tenía. Y esto lo dice la Superintendencia de Salud. Además de eso, y de falsificar su título de doctorado, hay un montón de nombres que el concejal Guerra dice a lo largo de su audio, además otros nombres que no pusimos al aire, pero que les estaremos desglosando mejor de quién se trata todo este entramado de funcionarios. Y además de eso, el contralor fue suspendido en agosto de 2017 hasta junio de 2018, o sea, ya había sido retirado de su cargo por no auditar correctamente tampoco al hospital de Turbo. Muchos hechos de corrupción irregulares que al parecer estarían adjudicados a él en su nombre, y además de eso están en el audio que ustedes escuchan Juan Carlos Peláez Serna, quien es en este momento el director administrativo del Tribunal Superior de Medellín, y Carmen Cecilia Escobar, jefe de nómina de la rama de justicia, quien fuera funcionaria de la Contraloría de Medellín. Estas dos personas son las señaladas por el concejal Guerra. Aparte de que les extenderemos un poquito esta información, hay que decir que Sergio Zuluaga tiene 7 procesos en su contra en este momento en la Fiscalía, y además de eso ya ha sido capturado y dejado en libertad 3 veces en su periodo como Contralor Departamental, 3 veces en las que el mismo abogado lo ha sacado de aprietos y fue el que pidió que lo dejaran en libertad ayer en la audiencia. Además de eso, hay que destacar que cuando el excontralor presentó su renuncia ante los diputados, ante la Asamblea Departamental, no hubo debate de discusión. La renuncia se aceptó de una, y dice Bernardo Guerra que el abogado, este chico de apellido Tres Palacios, estuvo en la asamblea haciendo lobby para que le aceptaran la renuncia al excontralor de una, sin debate, sin discusión, y entre solamente 18 diputados de los 26 que tiene el departamento. Muchas otras cifras que destacar, pero me quedo con una para terminar, y es que en todo este escándalo puede haber 53.000 millones de pesos del departamento perdidos. Nos robaron esa plata. Una farrita buena. No, y el asunto ahí curioso es, por ejemplo, ver las propiedades del contralor, que su casa en Medellín cuesta alrededor de unos 2.000 millones de pesos y tiene una casa en Cartagena que cuesta $25.000. ¿Qué dicen allí las chicas atrás? Que la mía cuesta 10. Sí, no, preocupante, y sobre todo en estos momentos. Creo que es una invitación también a fijarnos quiénes y cómo estamos eligiendo a nuestros representantes. Porque ahí el asunto, por ejemplo, es que dicen que el contralor trabaja para el gobernador. El congresista Jorge Gómez y el diputado lo dicen abiertamente. Es que les convenía tenerlo ahí puestecito. Entonces nos queda preguntarle a los diputados, a la secretaria de gobierno, por ejemplo, que la manera como ella está involucrada es que aparece en algunos contratos como funcionaria logística, es decir, como si ella fuera la que repartiera los refrigerios. Y otros datos más que les extenderemos cuando también podamos hacer el desglose de esta noticia, porque esta es información que sale en caliente, recién salida del horno. Yo me imagino a la secretaria de gobierno. Le póngale 2 millones y eso cuesta 1, yo me quedo con otro. No tenemos certeza de eso, pero es una cosa muy absurda, es algo que nunca había pasado. En el año 2017 se archivaron más de 90 casos y en el 2016 más de 100 de cositas que debía reportar la Contraloría y no reportó. No, archíveme ese caso. No, ese no va, archíveme ese caso. Y hay un montón de cosas que en su momento no se auditaron bien o no se reportaron los resultados de esa auditoría, y la tesis inicialmente de la Fiscalía es que cobraban por no reportar irregularidades.
Ya usted sabe, si se quiere comprar una casa de muchos miles de millones de pesos, solamente tiene que archivar casos. Y tener amigos. Y tener muchos amigos. Bueno, sigamos conversando con el numeral Es para una tarea. Tenemos otra invitada en cabina que no presentamos al inicio. Marcela Forero, la otra parte del beso. ¿Cómo así? Ya creo que entonces empecemos a hablar para darle paso a esta segunda historia. Que es un Hola, beso Marcela. indecente, ¿verdad? No, nunca fue un beso Normal. común y corriente, indecente. Ojalá. Empecemos por el principio. Contemos No, el no año empieza. pasado. Uno a veces puede empezar por el final. Contemos el año pasado, ustedes estaban en una pizzería del centro del frente del Colombo Americano, La Grande Pizza. ¿Y qué pasó? ¿Estaban ustedes parchadas? Bueno, a ver, realmente, bueno, toda la base de una vez. Ese día veníamos de una obra de teatro que se estaba yendo en el Parque del Periodista. Hay que anotar que yo tenía mucha hambre, Armanda también, teníamos mucha hambre realmente, y bueno, sugerimos ir allá. Llegamos, nos sentamos, no había nadie. Hay que hacer también la aclaración que no había ningún niño, ni de 13, ni de 14, ni de 5, ninguno. Bueno, nos sentamos, pedimos, eran como las 11 de la noche de más, y resulta que llegó el señor administrador del lugar y nos dijo como, ay no, es que no las podemos atender, por favor sean un poquito más decentes, que nuestros principios y no sé qué, y los niños, y no los vamos a atender, por favor cancélenme el pedido. Y cancelaron el pedido y no nos atendieron. A mí todavía me parece como absurdo. Pero te faltó lo más importante, porque mientras esperábamos Bueno, el pedido nos además, estábamos besando. Porque además circunstancias. el asunto es que tú me dices que fue el administrador, que no era pues como cualquier ni peludo, ni uno de los meseros, ni algún otro funcionario, sino que fue el administrador del restaurante. Bueno, y entonces, acotando y resumiendo, básicamente ustedes estaban esperando un pedido, se besaron y les pidieron que se fueran del restaurante. Sí. Y esto pasó Esto pasó el 17 de noviembre del año pasado. Después de que ustedes escuchan a este sujeto decir que se vayan, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo siguió la cosa? Esencialmente, bueno, por mi personalidad, yo soy un poquito estallada, sí o qué, todo hay que decirlo. Y me dio mucha rabia, demasiada rabia, y yo como que, ¿qué? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Cómo así que no nos vas a atender? Que no las voy a atender. Pero como aquí está mi punto a tierra, entonces ella como el catalizador. Sí, vamos a calmarnos. Nosotros salimos del lugar y pensamos más claro qué podíamos hacer, y pues decidimos devolvernos, preguntar por el nombre del administrador, por el nombre de la dueña del lugar, y no nos querían dar esa información tampoco. Entonces fue un poco como tormentoso, además de la ira que estábamos sintiendo en ese momento, como de la tristeza también, por de alguna forma ser como discriminadas, no atendidas por manifestar nuestro afecto, ¿no? Nos tocó llamar a la policía para que nos pudieran dar el nombre de las personas responsables, y pues se fue muy charro porque el señor no nos quería atender, resulta que llamamos a la policía, Armanda dijo como no, yo soy abogada. No sé qué, doctora, no doctora, así, doctora. Mucho cuidado, hágase el énfasis en el doctora. Doctora, no, perdón, discúlpenos, ¿qué podemos hacer, doctora? No sé qué. Nosotros como, no, ya no puedes hacer nada, o sea, nos negaste el servicio, no nos querés dar tu nombre, nos sacaste y ya nos estás diciendo, doctora, permiso. No, o sea, pues hay que ser más coherentes, y realmente es un fastidio tener que escuchar a este hombre, ¿no? Pues, porque es como muy puntos suspensivos.
¿Y en qué terminó el asunto? Pues después de ese 17 de noviembre y esa noche con la policía, bueno, ¿qué más hicieron? ¿Dónde presentaron la denuncia? También como para ilustrar un poquito a los oyentes cuáles son, qué puede hacer uno, ¿cierto? Sí, si les pasara también algo parecido, ¿cuál sería ese paso a paso? A ver, la doctora. La doctora, adelante. Sí, no, porque el clasismo además ahí es evidente, no cambia la forma de tratarte cuando se enteran que tenés un título. Entonces, no debería haber nadie que haga este tipo de cosas, ¿cierto? Ni un particular, ni una entidad pública, ni nadie. Empecemos por ahí. Recordarle a los y las oyentes que esto es un delito. Discriminar a personas por razón de su orientación sexual, género, raza y demás es un delito. Entonces, lastimosamente nos pasó, ¿qué hicimos? La persona tiene que individualizarse, tiene que decirte quién es el que te está discriminando. Se negaron, llamamos a la policía. Ahí hay dos opciones. La primera es se puede ir a poner una denuncia en fiscalía, porque como les dije, es una conducta tipificada como delito, pero muy probablemente eso se quede ahí estancado, como muchas denuncias y procesos penales en Colombia. Entonces lo que nosotras hicimos fue calmarnos, nosotras grabamos todo lo que había sucedido, es muy importante siempre tratar de estar calmadas y recopilar pruebas. Nosotras grabamos todo lo que pasó y tuvimos que tomar la decisión de si lanzarlo a redes sociales, armar un escándalo o no. En ese momento nos intentamos como tranquilizar y decidimos hacer una cosa un poco más pedagógica y que esto resultara como algo más educativo para las personas, y pusimos un derecho de petición a La Grande Pizza solicitándoles dos cosas. Primero, una disculpa pública en los locales y en redes sociales a nosotras y a la población LGTBI de la ciudad, y en segundo lugar, que se capacitaran con el programa En Plural de la alcaldía en materias de no discriminación por género y diversidad sexual. Nunca nos respondieron. Yo llamé al hijo de la dueña para que me recibiera el derecho de petición. Su respuesta fue, el mismo que nos había dicho, no, disculpen, por favor no publiquen los videos. Su respuesta fue, no, vaya y llévelo allá. O sea, revictimizar además, porque es enfrentarse otra vez a la persona que te hizo pues este daño. No respondieron. En vista de que no respondieron, bueno, todo esto se llevó pues también de la mano de la abogada del Centro para la Diversidad Sexual y de Género, Carolina Bedoya. Pusimos una acción de tutela. Recuerden que el derecho fundamental a la respuesta de las peticiones pues está amparado por tutela y adicionalmente por no discriminación y dignidad. Cuando pusimos la tutela, ahí sí respondieron el derecho de petición. Y la respuesta del derecho de petición era como, no, ya tuvimos una retroalimentación interna, entonces no nos vamos a capacitar. Y adicionalmente, como no vamos a darles disculpas públicas, porque pues ya ese día les dijimos que qué pena, y añadieron dos declaraciones extrajuicio de dos chicos que son, pues, que declaran ser miembros de la población LGTBI de la ciudad, diciendo que ellos nunca se habían sentido discriminados, lo cual nos enfureció completamente. Pues porque no viene al caso, qué carajos. Sí, no, y además, pues, y cómo eso nos repara. Entonces el juez en tutela en primera instancia lo que dijo es no falló a favor ni en contra, sino hecho superado, ya les respondieron la petición y ahí llegamos. Obviamente no nos íbamos a quedar quietas, apelamos, y en segunda instancia la semana pasada la jueza nos concedió la tutela, falló a favor, con un montón de argumentos. Entre otros dice, la pizzería en todo momento admite que las discriminó. Entonces nosotras no estábamos ejerciendo ningún tipo de acto obsceno o sexual, ¿cierto? No había niños, y si los hubiese, pues no pasa nada porque es un beso, ¿cierto? Ese argumento de los niños también, pues. Y ordenó a La Grande Pizza disculparse, poner una disculpa pública en el local, tenían 48 horas para eso, y capacitarse con una persona que certifique que sabe sobre el tema. Y bueno, yo enseguida les cuento qué ha pasado desde eso. Qué cosa tan compleja, es porque vemos el asunto de la discriminación de un lado muy liviano, tal vez. Creemos que no es algo que realmente puede afectar la honra y la dignidad de las personas. Y además de eso, el asunto de la revictimización que tú mencionabas ahorita es algo que tiene que estar en nuestras conciencias y que debemos exigir, porque pasa todo el tiempo en casos de discriminación. Y además de eso, el asunto de no admitir el error o tener pues como la entereza de decir,
sí, nos equivocamos, y no es discúlpeme porque eres una doctora, sino porque realmente está mal. Hay otro asunto, y es que el discurso de la, bueno, ella a veces se hace llamar la dueña o la administradora, como la persona a cargo, que no es pues quien está registrada en Cámara y Comercio, lo que dice es que es la opinión del administrador de ese punto de venta y que no representa la opinión del local, y eso más o menos pues como que se lava las manos. El señor arguye que no, que es que había niños, y entonces como no, qué pena porque se hayan sentido mal, como si fuese una cuestión de percepción. Y ahí también hay un asunto, y es que mientras vos estás portando un uniforme o estás sirviendo para una marca, tenés que ser la marca. Entonces ese asunto de la opinión personal no puede determinar tanto los hechos ahí. Yo ahí tenía un comentario, y lo pensaba también como alrededor de una discusión que yo he venido teniendo con mucha gente en torno al cine. Y es, o sea, uno, ¿por qué le tiene que enseñar a la gente cómo hacer las cosas? ¿Cierto? Entonces, ahí en el tema de, hay que pensar en los niños, marica, es que a mí, o sea, yo, ¿por qué tengo que pensar si estoy con mi cuerpo, con una persona que quiero? Que sí, yo no soy responsable de enseñarle a tu hijo lo que tú quieres enseñarle. Pues vos tendrás su problema. No, y además, pues si quería enseñarle algo, unos niños a las 11:30 de la noche en el centro, ¿haciendo qué? Pues, o sea, ¿qué estarían haciendo los niños a las 11:30 de la noche en el centro? Estaban conmigo en el periodista, en el Guanano. No, y el asunto, pues, como de, no sé cómo se están imaginando una ciudad que quieren como ocultarle a los niños una diversidad, o inclusive mostrárselas como algo negativo, y ahí empieza todo el problema. Y es que, claro, pues si le estamos enseñando a los niños que un beso entre dos personas adultas en un espacio público es algo malo, entonces ahí ¿qué les estamos enseñando en serio? O sea, es muchísimo mejor que vean un beso a que vean un golpe. Es algo que hemos estado conversando mucho en el noticiero en emisiones pasadas, porque también nos llegaba una noticia hace poco de un chico que golpearon en Laureles. O sea, que sale el abuelo con un niño, ve a dos chicos besándose, el niño le pregunta por qué se están besando, y el abuelo, en vez de tener una respuesta natural y explicarle sobre el amor, va y le pega a los chicos enfrente del niño. Y les dicen, no, ¿cómo están haciendo eso enfrente de mi niño? Me está preguntando, ¿y ahora qué le voy a decir? Entonces, claro, lo que le está enseñando al niño es a ser violento. Entonces ahí empieza todo mal. En vez de aprovechar la oportunidad para explicarle sobre el amor, lo utiliza para enseñarle odio. Y creo que es bastante preocupante ese tipo de reacciones, y son más constantes en la sociedad. Increíble que hemos avanzado tanto en temas de LGBTI, de derechos, de igualdad, de equidad, y aún así este tipo de casos siguen sucediendo cada rato. A mí me indigna mucho. Pero se va a caer, se va a caer. Y una pausa antes de que se nos acabe el tiempo en esta conversación que parece tan alorada. No, yo es que tus chistes. Iba a decir que lo tomara. Hoy no estamos conectados. Que lo tomara como tomaron mi corazón. ¡Qué malo! Y al Contralor se le robó el corazón. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Bueno, ahí Dani nos censuró la discusión que teníamos aquí, pero Jordi... No es censura, es moderación. El corazón robado por el Contralor, el corazón incendiado como se incendia en las montañas de Antioquia. Esa fue la noticia que se nos quedó en el tintero. Escuchemos a Juliana Palacio, directora del DAPART, quien nos da este balance de lo que se ha quemado, las hectáreas que hemos perdido en el departamento de Antioquia. DAPART, con todos los organismos operativos, ha atendido los incendios que se han presentado hasta el momento. Son más o menos 200 hectáreas afectadas en todo el departamento. Se han presentado 157 incendios, la mayor
cobertura de incendios ha sido en el área metropolitana, 115 incendios durante el año. También nos cuenta el IDEAN que debido a la poca humedad y al ambiente cálido, esto ha servido para que sean mayores los incendios. También hay algo muy triste en el departamento y son las manos criminales que han propiciado estos incendios. Con las autoridades hemos estado muy atentos para que esto no suceda, porque hay sitios en el departamento donde ha sido tradicional que hagan estas quemas las manos criminales. Entonces estamos muy atentos a todo lo que se pueda presentar. Hola, hola. Los videojuegos celebran este mes el orgullo gamer como estilo de vida. Para celebrar este día, qué mejor que encender la consola, poner nuestro juego favorito e invitar a algunos amigos a disfrutar de toda una tarde llena de gamers, aventura, acción y mucho pixel. Aunque para algunas personas jugar videojuegos es simplemente un pasatiempo, para otros es un proyecto de vida y un estilo de vida. La capacidad gamer va más allá de jugar en una consola. Se trata de crear, de desarrollar propuestas y de co-crear en equipo grandes entregas. Jugar a los videojuegos no es hoy simplemente una excusa para perder el tiempo. Factura aproximadamente la industria gamer $108 mil millones al año, y no solo sus intereses van por el lado del dinero. Sus intereses van por las becas universitarias, por los programas de desarrollo, por los grupos que se pueden formar a partir de una entrega de videojuegos, por las revistas, los textos, las crónicas y el seguimiento a un grupo de aficionados, apasionados y enamorados del control. Este año se adelanta en Latinoamérica la Liga Universitaria de Deportes Electrónicos en Argentina. Esta liga surgió del convenio entre la Federación del Deporte Universitario Argentino y la Asociación de Deportes Electrónicos del mismo país. Así pues que 100 puntos en esta entrega para el mes gamer, invitándolos a que consumamos mucho contenido geek, que leamos y que aprovechemos todas las opciones en línea que septiembre trae para nosotros. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Feliz Día del Orgullo Gamer para mis amigos aficionados a los videojuegos. Para terminar nuestros numerales para una tarea sobre las fake news, queremos saber, chicas, entonces, ¿qué va a pasar con este caso? ¿Qué sigue con la pizzería? Bueno, el día de ayer nos notificaron, la pizzería fijó la disculpa, entre comillas, pública en el local, en el que nuevamente aluden a que pues se hizo porque estaba, pues que se hizo la petición porque estábamos besándonos delante de los niños, que se disculpan que eso nos haya hecho sentir mal. Y sí, más o menos. Y adicionalmente que ya hubo una retroalimentación en el restaurante, cosa que pues nunca se probó en el proceso. Sí, a ustedes no les consta. Sí, exacto. Le jalaron entonces, las orejas al nuevamente sujeto. Repiten que no, que esa es la opinión del señor que nos pidió que hiciéramos eso, no el restaurante. Entonces realmente no se asume una responsabilidad. Vamos a ver pues como qué hacemos con ese asunto. Ya tienen 15 días para hacer la capacitación con alguien que certifiquen, sea experta en este tema. Pero pues nada, seguimos en las mismas. Creo que
Evidentemente no hay un aprendizaje real, no hay una reflexión, no hay un llamado a la no homofobia, es una hojita de este tamaño en casi que la caja registradora. Entonces yo creo que este ya no es el momento para decir si nos sentimos o no reparadas, yo creo que es un poco más para politizar ese tema y pues gracias a ustedes, por ejemplo, porque esto es parte de lo que queremos hacer ya un poco las lógicas de la pedagogía creo que se nos acabaron y se nos acabó un poco también la paciencia en ese tema. Yo digo que hay que organizar una besatón en la Grande Pizza. Coming soon. Sí, acá queríamos contarles y con esa referencia que hace Laura, que es la Besatón en 2015, que fue una campaña que se extendió pues hasta 2016. El INDER puso una valla, no sé si ustedes se acuerdan, que decía este espacio no es para eso, y estaban todos los espacios deportivos, una valla de 2 chicos besándose y decían como este espacio no es para besarse. La valla de la estación Estadio estuvo más o menos ¿cuántos días? Por ahí unos 3 días, porque en Morada hicimos todo porque quitaran esa valla y finalmente pues como lo último que hicimos en contra de esta campaña del INDER fue hacer un besódromo, se llamaba un besódromo. Entonces fuimos a varios escenarios deportivos a besarnos, mucha gente. Ahí estuvo bacano eso, hay que seguirlo haciendo. Sí, besarse en la ciudad. ¿Qué espacios en la ciudad tenemos para el placer y para enamorarnos? Es hora de escuchar las voces de los oyentes, de lo que nos cuenten, de cuáles son sus tácticas para descubrir noticias falsas. Yo para darme cuenta si una noticia es falsa o no, lo que hago es primero pues fijarme en la fuente que está dando la noticia y ya luego pues busco en Google la misma noticia a ver si hay otras fuentes más confiables o que más reconocidas que estén reportando el mismo evento. Muy buenas tardes. Es para una tarea. Considero que para identificar noticias falsas debo consultar los medios reconocidos. Es una buena opción para tener información veraz y si no estoy segura de la fuente, no divulgar ni compartir. Ahí están nuestros oyentes, una muy querida y fiel Odila Yepes y también Santi que nos mandaba ese tip. Aparte de esta conversación y de dar muchas recomendaciones para detectar las noticias falsas, no contamos de quién era Melanio y por qué está aquí hoy sentado en la mesa de Morada Noticias. Melanio, ¿qué más, hombre? Trajeron un Melanio. Bueno, saludos a todos, aunque ya nos conocemos por el programa de hoy. Soy Melanio Escobar, soy periodista, director de Redes Ayuda y Humano Derecho Radio Estación, 2 organizaciones que hacen vida en Venezuela, pero que trabajan en toda la región latinoamericana defendiendo derechos humanos, y para mí ha sido un placer acompañarlos hoy. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, porque sobre todo el trabajo de Melanio ha sido muy valioso para nosotros estos 2 días que has estado por acá en Medellín y en Colombia, porque es muy difícil, si para nosotros es difícil contar las noticias en defensa de los derechos humanos en Venezuela, es todavía mucho más. Entonces, felicitaciones por esa lucha que emprendes desde tu país. Melanio, contanos también cómo aparece Humano Derecho y redes en redes sociales, para que la gente te busque también y se ha enterado un poquito desde ese periodismo alternativo de lo que está pasando. Sí, Dani, somos un parche en Twitter, somos @humano derecho, @redes ayuda. Pueden entrar en www.humanoderecho.com o en redesayuda.org. Los últimos comentarios de numeral es para una tarea en redes sociales, Yorkie. Vamos con Camilo Quintero. Es que mi voto por Daniel María. Quintero ya está. María, Camilo Quintero dice porque tiene el logo de RT News. Bueno, suele pasar. Sí. Que Playground tampoco se queda muy atrás, ¿no? Me acuerdo. Cultura colectiva. Hace rato me vino a la cabeza los de la actualidad panamericana que ya
ha multiplicado. Pero por ejemplo, Actualidad Panamericana es un caso interesante porque realmente lo que hay a través de las noticias falsas es la sátira política. Sí, ellos no están realmente tratando de posicionar noticias falsas, ellos están haciendo sus propias noticias reales y ya la gente verá qué hace con ellas. Lo más charro de Actualidad Panamericana es que tienen muy buena redacción además, y han logrado que muchísimos políticos caigan ahí a la discusión de hey, no, ¿cómo están diciendo eso? No sé qué, es falso, y van alimentando ahí el tema. Actualidad Panamericana son unos tesos. En Venezuela hay una página que se llama El Chigüire Bipolar, les invito a que lo visiten, es súper interesante porque lo que hacen es generar noticias en son de sátira, pero hay mucha gente, mira, esto es tan grande, la sátira que hacen es tan bien elaborada, que ellos sacaron una portada supuestamente de un periódico de cuando Chávez dio el golpe de Estado, donde todos los líderes de oposición actuales supuestamente alababan a Chávez, pero es una portada falsa, era como que Enrique Capriles Radowski, Chávez es el salvador de Venezuela, cosas así, ¿no? Bueno, fue tan bueno, fue tan bien hecho que el chavismo imprimió esa página dentro de los libros de historia que reparten en la educación pública. ¡Ay, Dios mío! Está en los libros de educación pública, como si fuera verdad. Entonces, ¡qué increíble! Fake news nivel épico. ¿Qué dicen ustedes ahí? Unas últimas recomendaciones para captar o coger noticias falsas. Está terriblemente entusiasmado nuestro reportero. Te amaré por siempre. Más falsa que una noticia de las de ahora. No, yo creo que finalmente desde el consejo estar muy pendientes de quién te comparte la noticia, qué dice la noticia, qué fuentes tiene. Yo creo que también discutirla con amigos antes de compartirla, preguntar en grupos en los que uno esté como, hey, han sabido de eso, esta noticia también les ha llegado a ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene más información también sobre el tema? Si algo suena raro, lo más probable es que sea algo raro. Entonces, lo que dice Dani son buenos consejos. Si algo les hace ruido, si no pareciera ser completamente preciso, por favor, pregunten a los demás. Vean quién lo está compartiendo, revisen el URL de donde nace la noticia, que no sea cheveritocolombia.org y que sea un medio confiable. Colombiano indignado. colombianoindignado.com.co. Así que traten de usar el sentido común sobre todo. Muchas gracias a Marce Forero y Estefa Montoya que vinieron a contarnos aquí en Morada Noticias este caso del que definitivamente tenemos que pronunciarnos, movilizarnos, como decía Estefa, politizarlo para que no sigan propiciando espacios de discriminación en la ciudad, sino que al contrario haya más espacios para que nos enamoremos. Y gracias a Melanio Escobar desde Venezuela, desde Humano Derecho, radio, televisión, visión, WhatsApp, en todos los canales. Libros, disquera, todo lo que tú quieras. Y gracias a George Varela y Dani Arbeláez por hacer que la magia de este noticiero suceda. Nos seguimos viendo y escuchando en esta colita de semana que será mañana viernes con nuestros invitados especiales, La Revolución de la Cuchara. Y Yorkie ya vio las redes sociales, ojo. Está perdiendo el trabajo, no es que esa tusa lo tiene. Es la tusa. A ver, pues las redes sociales para cerrar esto. ¿Las de ella o las de Noticiero? Ay, ella también tenía redes sociales. Mentira, @MoradaMed en Twitter, Instagram, MoradaMed, Facebook, Morada Colectivo. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao, chao. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.